Hola, bienvenidos a este nuevo informe, donde vamos a desmenuzar uno de los temas más candentes del momento. La institución monetaria ha cedido finalmente a las presiones y ha iniciado una bajada de los tipos de interés, justo como tanto lo ha pedido el presidente de EU. Los tipos están bajando y parece que continuarán descendiendo, pero la gran pregunta es si esto realmente es una jugada maestra o si podría terminar en un problema mayor. ¿Cuáles serán los efectos reales de estos tipos más bajos en la economía cotidiana? ¿Cómo impactarán en los mercados financieros? ¿Quiénes saldrán ganando en grande y quiénes podrían perder mucho? Y, sobre todo, ¿está el gobierno del país disparándose en el pie con esta decisión? Amigos, si están atentos, les prometo que este análisis les va a abrir los ojos de par en par. Vamos a explorar todo paso a paso, con datos frescos y perspectivas que no van a encontrar en cualquier lado. Empecemos por el panorama actual, que es fascinante y un poco alarmante al mismo tiempo. La Bolsa Nacional no deja de romper récords uno tras otro, mostrando una vitalidad impresionante que hace que muchos inversores se sientan eufóricos. Sin embargo, en el mes de agosto de 2025, la inflación ha vuelto a subir un poquito, alcanzando el 2,9%, lo que representa casi un punto completo por encima del objetivo del 2% que se ha marcado la institución monetaria. Y no es solo eso. El índice de precios al consumo principal, que deja fuera los alimentos y la energía, porque estos suelen variar mucho en el corto plazo, ya está por encima del 3,1%. Imagínense, precios subiendo más rápido de lo esperado. Y al mismo tiempo, la economía sigue expandiéndose, aunque a un ritmo que genera dudas. Según los datos más recientes del Departamento de Estadísticas Laborales, este repunte en la inflación se debe en gran parte a cómo las empresas están pasando los costos de los nuevos aranceles impuestos por el gobierno directamente a los consumidores, especialmente en bienes como la ropa y los vehículos. Pero entonces, ¿por qué diablos la institución monetaria decide bajar los tipos justo ahora, cuando todo parece estar en un equilibrio precario? Esa es la pregunta que está volviendo locos a economistas de todo el mundo. Y la respuesta nos lleva directo al corazón del asunto. La clave está en que, a pesar de estos números positivos en la superficie, la poderosa máquina económica del país se está enfriando de manera notable. Y no hay nada que el equipo del líder político tema más que una economía que empiece a perder fuelle, porque eso podría arruinar sus planes de grandeza. Piensen en los aranceles masivos que se han implementado, el ruido constante en los medios sobre cambios políticos drásticos, la incertidumbre que genera cada anuncio presidencial, la guerra contra la inmigración ilegal y las políticas migratorias que están alterando el mercado laboral. Todo esto está frenando el crecimiento de forma acelerada. De hecho, según las estimaciones actualizadas de una firma de análisis en septiembre de 2025, ya hay estados en recesión que representan cerca de un tercio de toda la economía nacional. Hablamos de lugares clave donde el empleo se está estancando y el consumo local está cayendo. No solo eso, sino que en la mayoría del territorio nacional, la actividad económica está al ralentí, como si el motor estuviera perdiendo revoluciones. Y como una curiosidad que ilustra lo irónico de la situación, ¿saben cuál es el sector más golpeado por este enfriamiento? La industria manufacturera, precisamente la que el líder político juró salvar con sus aranceles protectores. En agosto de 2025, la actividad en las fábricas se contrajo por sexto mes seguido, con una caída del 0,1% en los precios al productor, según el informe del Buró de Estadísticas. Es como si las políticas diseñadas para impulsar la producción nacional estuvieran teniendo el efecto opuesto, al menos por ahora. Pero no nos desviemos, porque esto merece un video entero para sí solo. Ahora, pasemos al empleo, que es otro pilar fundamental de la economía y donde las señales son igual de mixtas. En julio de 2025, la relación entre las ofertas de trabajo y las personas desempleadas cayó por debajo de 1 por primera vez en más de 4 años,
lo que significa que hay menos oportunidades disponibles que buscadores de empleo. Aunque la economía general siga creciendo un poquito, con un Producto Interno Bruto que subió un 3% en el segundo trimestre, según datos preliminares de la Oficina de Análisis Económico, la inflación repuntando y la bolsa en máximos históricos, los tipos de interés van hacia abajo. ¿Por qué? Porque el líder político lo quiere con uñas y dientes. Y hay dos razones principales detrás de esto. Primero, para evitar que este enfriamiento se convierta en una recesión nacional plena, que podría golpear su imagen política justo cuando está en el poder. Segundo, porque en su mandato actual, el líder político busca repetir la estrategia de la olla a presión que ya usó en su primera presidencia, esa táctica agresiva para calentar la economía a toda costa. ¿En qué consiste exactamente esta olla a presión? Es simple pero impactante. Más gasto público en infraestructuras y defensa, menos impuestos para empresas y familias ricas, inyecciones masivas de liquidez en el sistema financiero, restricciones a la entrada de inmigrantes que compiten en el mercado laboral de bajo salario y, por supuesto, tipos de interés más bajos para abaratar el crédito. El objetivo final es tensar todo al máximo para generar resultados rápidos y visibles. Bolsas subiendo como cohetes, salarios mejorando en sectores clave, beneficios empresariales disparados y, en resumen, un boom económico que haga que la gente olvide las grietas debajo de la superficie. Es como dopar al paciente para que parezca sano durante el tiempo en que el doctor está en la habitación. Por eso el líder político ha presionado tanto para que los tipos bajen lo antes posible, incluso llegando a confrontaciones públicas con el presidente de la institución monetaria, el funcionario principal, a quien ha criticado abiertamente. De hecho, el líder político se convirtió en el primer presidente en la historia en intentar despedir a una gobernadora de la institución monetaria, la funcionaria, acusándola de fraude hipotecario en préstamos federales, aunque los tribunales han frenado ese despido por ahora. Pero al final, da igual el drama, porque los tipos están bajando de todos modos. La institución monetaria acaba de anunciar un recorte de 1/4 de punto porcentual en su tasa de fondos federales, llevándola al rango del 4 al 4,25%, y se espera que haya 2 más antes de fin de año, según las proyecciones del Comité de Mercado. En principio, esto debería estimular la economía del país, haciendo que sea más fácil para las empresas invertir y para las familias consumir. Pero esperen un segundo, ¿y si no funciona así? Aquí es donde entra el estratega principal, el jefe de estrategia global en una firma de gestión de activos, quien en septiembre de 2025 advirtió que esta vez las cosas podrían no ser tan sencillas como parecen. Según el estratega principal, quienes piden una flexibilización monetaria rápida de la institución monetaria deberían reconocer que tipos más bajos a corto plazo podrían debilitar la demanda en lugar de fortalecerla. En otras palabras, la bajada podría tener un efecto boomerang, contrario a lo deseado. Y no es solo una opinión al azar. El estratega principal detalla 5 caminos por los que esto podría pasar, y les aseguro que esto va a desafiar muchas ideas preconcebidas que tienen sobre la economía. Mucho ojo con lo que viene, porque estos 5 peligros identificados por el equipo de la firma de gestión de activos podrían cambiar cómo ven los mercados y las inversiones. Primero, pensemos en el ahorro de las familias y las empresas. En los últimos años se ha hablado mucho del déficit del gobierno federal, que es enorme y creciente, pero lo cierto es que el resto del país ha hecho lo contrario. Tanto las familias como las compañías han limpiado sus balances financieros y han acumulado una montaña impresionante de activos líquidos. Por ejemplo, los hogares del país tienen ahora 4 veces más depósitos en cuentas corrientes y dinero en caja que a finales de 2019, antes de la pandemia. Además, la cantidad de fondos en inversiones de corto plazo se ha más que duplicado. En total, las tenencias de efectivo y equivalentes de las familias han subido un 45% desde la era prepandemia. Al cierre de 2024, los hogares acumulaban 14 billones de dólares en depósitos, fondos monetarios e inversiones a corto plazo, justo los productos que ganan más cuando los tipos de interés están altos.
Imagínense lo que pasa si los tipos bajan un punto porcentual. Eso podría costarle a las familias una pérdida de ingresos por intereses de hasta 140.000 millones de dólares al año. De hecho, según la firma de gestión de activos, los tipos altos han beneficiado a las familias en lugar de castigarlas, y eso explica por qué el consumo ha sido tan robusto, mucho más de lo que muchos esperaban. Las familias están en una posición sólida, con activos financieros por valor de unos 125 billones de dólares frente a pasivos de solo 20 o 21 billones, una diferencia enorme. Y la mayoría de esos pasivos son hipotecas a tipo fijo y a tasas históricamente bajas, así que no se benefician mucho de la bajada. En resumen, una reducción de un punto en los tipos podría restarle a las familias 140.000 millones en ingresos por intereses, mientras que solo ahorrarían unos 30.000 millones en pagos de deudas. El saldo neto es negativo por más de 100.000 millones. Y las empresas, que también están muy saneadas con deudas bajas, no lo compensan. Al final, el sector privado pierde decenas de miles de millones cada año, y solo el gobierno sale ganando con deudas más baratas. Todo esto en un contexto donde la inflación repunta al 2,9% en agosto, impulsada por aranceles y presiones migratorias que suben los precios. El resultado probable: menos poder adquisitivo para el sector privado, lo que acelera el enfriamiento económico general. Amigos, esta es solo la primera de las 5 trampas, y ya ven lo profunda que es. Sigamos con la segunda vía por la que los tipos bajos podrían ser contraproducentes: el estímulo al gasto e inversión. Todos sabemos que, en teoría, tipos más bajos hacen que endeudarse sea más fácil y barato, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las familias y empresas no van a salir corriendo a gastar e invertir más? Bueno, según la firma de gestión de activos, no es tan directo. Primero, hay una liquidez enorme ya en el sistema financiero. Los bancos están rebosantes de dinero, y los tipos actuales no son tan altos como para desanimar a un sector privado que nunca ha estado tan saludable. Segundo, la inversión real depende más de la financiación a largo plazo, que no solo se ve afectada por los tipos cortos de la institución monetaria, sino por la inflación esperada y las proyecciones de tipos futuros. Si esta bajada se percibe como un movimiento puramente político, impulsado por el líder político para ganar puntos electorales, el abaratamiento del crédito podría ser mínimo en la práctica. Los mercados podrían reaccionar subiendo las expectativas de inflación y déficits fiscales a largo plazo, lo que mantendría los tipos largos altos. Como dice el estratega principal en su nota de septiembre de 2025, tipos cortos mucho más bajos no necesariamente llevarían a una gran reducción en las tasas a largo plazo si hay dudas sobre la independencia de la institución monetaria. Esto es crucial, porque frena el ciclo virtuoso que se espera. Y hablando de ciclos, una de las formas clásicas en que los tipos bajos impulsan el consumo es el efecto riqueza. Con crédito barato, los precios de los activos suben, la gente se siente más rica con casas o acciones más valiosas y gasta más. Pero esta vez, advierte el estratega principal, podría ser diferente. La liquidez ya es tan abundante que los mercados de activos están en récords. Precios inmobiliarios en máximos, la bolsa en niveles altísimos con múltiplos que no se veían en décadas, bonos de alto riesgo cotizando casi sin descuento por riesgo y el capital privado inundando la economía con miles de millones. El efecto riqueza podría ser limitado o incluso nulo, y en el peor caso, solo inflaría una burbuja financiera peligrosa. O peor, podría llevar a que las familias se endeuden locamente comprando cosas caras como autos de lujo, descapitalizándose rápido. Esto se alinea con nuevas ideas en economía que dicen que lo que realmente mueve la rueda hoy no son solo los tipos, sino la liquidez total en el sistema, y de eso ya hay de sobra en 2025. Tercero, el impacto en la moneda nacional, que ha sido una estrella en los últimos años, gracias a tipos relativamente altos comparados con el resto del mundo. Pero la llegada del líder político ha marcado un punto de inflexión. En lo que va de 2025,
La moneda nacional se ha depreciado más del 12% frente a la moneda europea y la bajada de tipos podría acelerarlo aún más en los próximos meses. ¿Cuál es el problema aquí? Una moneda más débil encarece las importaciones, tanto de bienes de capital para fábricas como de productos de consumo diario, lo que presiona los precios al alza y reduce el poder de compra de familias y empresas. Sí, podría ayudar a los exportadores del país a ser más competitivos, pero según la firma de gestión de activos, los beneficios tardan mucho en materializarse, mientras que el daño de importaciones caras llega de inmediato. En un país que importa tanto, esto significa menos capacidad para gastar en lo esencial, agravando el enfriamiento. De hecho, el índice de la moneda nacional ha caído un 18% en la primera mitad de 2025, su peor semestre desde 1973, impulsado por las políticas del líder político que han hecho que inversores globales vendan activos en moneda nacional por temor a la incertidumbre. Cuarto, la narrativa general en los mercados. Una bajada de tipos podría consolidar la idea de que la economía está al borde del abismo y nadie invierte cuando huele a vacas flacas. Si los inversores piensan que la institución monetaria está cediendo a presiones políticas, la confianza se erosiona, y eso daña la inversión a largo plazo. Quinto, el gradualismo de las bajadas. El líder político tiene razón en un punto, dice el estratega principal. Si vas a bajar tipos, hazlo de golpe para maximizar el impacto, porque recortes lentos hacen que la gente espere a tipos aún más bajos, postergando decisiones de gasto e inversión. Esto reduce el estímulo inmediato. En total, estas 5 vías podrían hacer que la bajada sea contractiva en lugar de expansiva. Y hay un riesgo adicional. Si el mercado cree que la Casa de Gobierno controla de facto a la institución monetaria por motivos electorales, podría haber un daño irreparable a la moneda nacional y a la atracción de inversiones en el país. Como dijo el inversionista prominente fundador de una firma de inversión y exdonante político en una crítica abierta al líder político, no te metas con la institución monetaria. Estas acciones suben las expectativas de inflación, aumentan las primas de riesgo y debilitan la confianza en las instituciones. Así que, aunque los riesgos no se materialicen y haya efectos positivos en activos, cuidado porque las valoraciones ya están en picos estratosféricos. Históricamente, cuando gobiernos bajan tipos por política, termina mal, como en el país de Oriente Medio o el país de América del Norte en los 70. Pero no todo es doom and gloom. Hay ganadores claros en este escenario. El sector digital, especialmente el ligado a la inteligencia artificial, sale fortalecido. ¿Por qué? Porque no sufren tanto los efectos negativos como el encarecimiento de importaciones o la pérdida de ingresos por intereses. Y justo ahora están lanzando planes masivos de inversión que se financiarán más barato con tipos bajos. Además, una moneda débil mejora sus ganancias internacionales, ya que exportan servicios globales. En la primera mitad de 2025, los gastos en capital relacionados con IA contribuyeron a un punto de crecimiento del PIB, superando al consumo como motor principal, según informes de una consultora global. El mercado de IA en el país vale ya 73,98 mil millones de dólares en 2025 y crece a un ritmo del 35,9% anual, proyectándose a 1,81 billones para 2030. Compañías como las de tecnología avanzada están a toda vela, con viento en popa gracias a esta dinámica. Por el contrario, el sector industrial tradicional, sobre todo el que depende de bienes de capital importados, lo va a pasar mal. Aranceles más depreciación de la moneda nacional hacen todo más caro, frenando la producción. Si quieren profundizar en cómo estos cambios afectan sectores específicos, háganse un favor y suscríbanse al canal para no perderse los próximos informes, donde hablaremos de estrategias concretas. Y hablando de aprender a navegar estos mares turbulentos, les recomiendo encarecidamente nuestra especialidad universitaria en inversión multimercado y diversificación, lanzada junto a una universidad prestigiosa.
Es una formación revolucionaria con un enfoque integral que cubre no solo bolsas, sino materias primas, renta fija, criptoactivos, capital privado, economía global y hasta finanzas personales. Perfecta para invertir mejor, potenciar su carrera o manejar su negocio. Acreditada con título universitario oficial, impartida por más de 50 expertos top como analistas de firmas financieras, y nombres como el economista destacado, el analista senior, el experto en finanzas, el emprendedor exitoso, el consultor financiero, el inversionista digital y muchos más. Y el precio es imbatible, como en la primera edición que se agotó rapidísimo. Quinta ventaja. Es 100% online, con clases en vivo grabadas, materiales extras y consultas ilimitadas, ideal para quienes están en América Latina, el país de América del Norte o cualquier rincón del mundo. Obtienen un título europeo con créditos oficiales, accesible desde donde sea. El próximo 5 de octubre a las 7 de la tarde haremos una reunión en Zoom para contar todos los detalles y resolver dudas. Plazas limitadas, así que apúntense ya con el QR en pantalla o el link en la descripción. Amigos, en resumen, esta bajada de tipos por presión del líder político podría ser un arma de doble filo. Estimula a corto plazo, pero arriesga inflación, enfriamiento y burbujas. Sean selectivos en inversiones, prioricen diversificación y manténganse informados. Si les gustó, den like, comenten qué piensan y suscríbanse. Gracias por ver. Un saludo y hasta la próxima.